Bien, y de esta manera entonces vamos a iniciar con el bloque 2, no sin antes recordarles, como siempre, cuál es la forma de participar de este sorteo del próximo bloque. Ya hemos participado del primero, el cual, tanto el primer bloque como este, los premios se publicarán a partir del bloque de la tarde de robótica. En este caso, el bloque es el de emprendedurismo y management de empresas de tecnología informática. Por lo tanto, tuitearemos @City, City, emprender. Y de esta manera participan por una tablet Exot, una cámara web 720 de la empresa IT360 y un servicio de hosting ilimitado con dominio incluido por un año. Comencemos a tuitear entonces. También les recuerdo el tema de la interpretación, por si lo necesitan, y las preguntas y respuestas que al finalizar el bloque transmitiremos a cada uno de los expositores. Ahora sí me voy a dar un gusto de presentar a quien va a ser el moderador del bloque, alguien tradicional en nuestro congreso, el doctor Alejandro Prince, doctor en Ciencias Políticas y doctor en Economía. Director de Prince Consulting, profesor de grado y posgrado en UBA, UTN, UDESA, USAM, entre otras universidades. Presidente de RECIA, Red de Ciudades Inteligentes de Argentina, investigador y autor de numerosos libros. Estimado doctor, es un gusto recibirlo. Lo invito a moderar su bloque. Gracias, ¿cómo estás? Una vez Muy por año bien. nos vemos. Sí, así es, así es. Pero desde hace mucho. Creo que estoy desde la primera Sí, señor. Sí, señor. reunión. Así que son Así es, doctor. 23 Así años que juntos. bienvenido y gracias. Bueno, ahora el placer lo voy a tener yo de presentar a los tres panelistas, tres exitosos emprendedores y empresarios del sector tecnológico, con los cuales vamos a desarrollar el tema emprendedurismo, gestión de empresas tecnológicas y su relación con la IA. Están todos por ahí, Guido, Matías y, por supuesto, Pablo. ¿Están ahí? Sí, ahí veo. Ahí están, aparecen. Perfecto. No lo veo a Pablo todavía, pero sé que estaba por ahí. Acá estoy. Perfecto, perfecto. Ahí está. Cuando hablas me aparece tu carita en la selección que hace la aplicación. Bueno, todos tienen currículos muy extensos. Yo hice una selección de los que nos habían pasado para que tengamos tiempo de charlar sobre los temas, ¿no es cierto? Si nos contábamos todas las historias de cada uno, no terminábamos más. Voy a empezar por Guido, que es a quien tengo el gusto de conocer hace más tiempo, ¿no? Desde las primeras épocas. Somos pre-burbuja, vos y yo, ¿sí? Somos Totalmente. pre-burbuja. Resistimos la explosión de la burbuja y quién sabe cuántas cosas más. Ingeniero Guido Greenbaum. Ingeniero Guido Greenbaum tiene más de 24 años en temas vinculados a disrupción digital, a innovación tecnológica y se ha especializado. A ver, hay mucha gente que dice, hola, ¿qué tal? Soy emprendedor serial. A veces se me acerca un chico de 18 años con una tarjeta y me dice, soy emprendedor serial. Bueno, en este caso le digo al público, este señor es un emprendedor serial y ahora vamos a recorrer un recorte de esa historia. Trabajó en marketing en Unilever y PepsiCo, ¿no? Ahí fue funcionario de dos empresas marketineras, y las hay, del mundo, pero luego se metió en el lanzamiento de remate.com, estuvo en Banzai, que se vendió a eBay, estuvo en Dinero Mail, participó en la venta y después en su vínculo con PayU Naspers. Fue parte de Zona Jobs, de Motores, de Zona Prop, todas, ¿no?, vinculadas al Club La Nación. Ha invertido también como angel investor en algunas, espero que le haya ido bien. En general, una de cada 99 triunfan y 99 de cada 100 no pagan, pero bueno, si tuvo suerte de invertir en las 100, alguna le salió bien. Por los nombres que vimos, parece que son varias las que salieron bien, así que vamos a seguir con su inversión, con su descripción, perdón, de tareas. Ha manejado muchísimos equipos autónomos y ha dirigido y resuelto procesos internos en todos estos emprendimientos, mucho más allá del trabajo de
de ser founder o fundador, ha intervenido activamente en la gestión de muchos de estos, de estas .com, de estas empresas tecnológicas, plataformas que nombramos. Y ahora vamos a ir a nuestro segundo, porque lo tengo así en el orden, no es muy alfabético, pero bueno, segundo es el magíster Matías Buti. Matías, hola. Matías es analista de Buen información de la día. Universidad de La Plata, es licenciado en informática de la Universidad de La Plata y es médico de la UAI. Médico. Bueno, después espero que en alguna parte de su charla nos diga cómo fue que saltó de una a la otra y cómo las vincula hoy. Tiene varios títulos de posgrado, especialistas en temas de descubrimiento de conocimiento, minería de datos, data science, etcétera, de la Universidad de Ciencias Naturales y Exactas de la UBA. Tiene mucha experiencia docente en la UNLP, en la UTN de Paraná, en la UAI, por supuesto, y sus materias han sido fundamentos de bioinformática, paradigmas tecnológicos informáticos, etc. Ha ganado muchísimas becas vinculadas, por ejemplo, algunas a investigación del cáncer. ¿Sí? Buti, ¿qué más me quedó? A ver. Bueno, una de las becas fue otorgada por la Facultad de Informática para el proyecto de investigación, framework de publicación y suscripción de eventos, integrando diferentes tipos de asociaciones y suscripciones. Y vamos a nuestro último panelista, ingeniero Pablo Anselmo. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, Pablo trabajó hace unos años en Microsoft Corp, ¿sí? Fue Security Lead Product Marketing Manager. Eh, Trabajó en Banco Credit Corp en el área de microinformática, también trabajó en el Banco Societe Generale, como también en el área de microinformática, y en los últimos años, aparentemente desde 1998, es socio de PricewaterhouseCoopers, es responsable de liderar la organización de tecnología, es el CEO, CIO, depende, siempre digo, con esto de las siglas en inglés, según cómo las decimos, tenemos que aclarar, esto es como los billones, ¿no? Al final confunden más, pero es un CEO en castellano o CIO en inglés de PricewaterhouseCoopers y a cargo de la oficina de datos, ahí es el CDO en la región de habla hispana. Son 9 países de Sudamérica que están bajo el mando de Pablo y ha desempeñado roles de liderazgo en Microsoft y en diferentes bancos, como ya dijimos. ¿Sí? Es profesor adjunto de seguridad de la información, de la cátedra de sistemas de información general, de seguridad en las operaciones, etc. Así que con esto nos damos una semblanza de por dónde vienen Guido, Matías y Pablo. Para la mecánica del panel, con algunos cambios, ¿sí? Porque Marcelo quería que contestara muchas preguntas, yo quería que se enfoquen, cada uno de ellos tenía una idea. Lo que hemos resuelto para contarle al público es que vamos a empezar con una presentación de 10 minutos de cada uno de ellos, tema libre, pero vinculado por supuesto al panel, y después yo les voy a hacer 2 o 3 rondas de preguntas que van a ser la relación entre la IA y el emprendedurismo y el ecosistema digital a corto y largo plazo, y para el cierre cualquier comentario o tema que ellos quieran destacar o agregar. Ahora viene la pelea de quién empieza y ahí voy a proponer el orden alfabético, si les parece bien, sería Anselmo, Buti, Greenbaum. ABG. ¿Les parece bien? Anselmo, ¿estás listo? Sí, ningún problema, ningún problema. Siempre listo, perfecto, un Boy Scout. Entonces, ¿vas a compartir pantalla? ¿Tenés Voy PPT? a, voy a compartir pantalla. Sí, de Buenos hecho días tu, a tu todos. PPT lo vi. Ahí, díganme si la ven. La veo, Bien. sí, perfecta. ¿Se ve Perfecta. bien? Sí, Bueno, señor. bárbaro. Bueno, gracias por la invitación. Un poco la idea es compartirles acerca de este tema que para mí es apasionante y que tiene que ver no solo con la IA, sino con las estrategias disruptivas que surgen alrededor de lo que es la inteligencia artificial. Entonces, me pareció que lo mejor era arrancar con alguien que para mí es un referente, de hecho lo es a nivel mundial, que es con las teorías de estrategia de disrupción de Clayton Christensen. Para quien no lo conoce, Clayton Christensen era un profesor de Harvard, él se formó en Oxford, después en Harvard y fue educador en Harvard muchos años, y él creó este concepto de la estrategia disruptiva. Clayton Christensen fue nombrado en más de una oportunidad por Forbes como la persona más
referente en el mundo en materia de estrategia, disrupción y negocios. Trabajó en la Casa Blanca, tiene varios libros que son bestsellers, como El dilema del innovador, la paradoja del éxito y demás. Y bueno, nada, definitivamente un experto en la materia. Y cuando pensamos en IA y pensamos en estrategia de disrupción, me parecía que teníamos que arrancar desde acá. ¿Qué dice Clayton Christensen? Básicamente lo que él dice es que existen fuerzas de disrupción en el mercado que se generan a partir de la innovación, que podrían hacer que empresas que hoy eran líderes en el mercado en una determinada materia, en un determinado tema, sean reemplazados por estos pequeños jugadores que empiezan chiquitos y después se convierten en grandes gracias a justamente disrumpir en el mercado a partir de la innovación. Y esto obviamente en el modelo de estrategia disruptiva de Clayton Christensen, él hablaba de 3 escenarios. Sin entrar en el detalle de los escenarios, el concepto al final del día es que hay muchas veces una necesidad desatendida en el mercado y que emprendedores, utilizando la tecnología como tal, pueden generar esa fuerza de disrupción. Entonces, esto como una primera introducción al concepto y que nos permita entender un poco lo que vamos a hablar después. Un tema que decía Clayton y que coincido y tiene que ver, coincido porque después de tantos años en tener que liderar tecnología, uno se da cuenta de que esto es así. Y él decía que las nuevas tecnologías muy rara vez son por sí mismas disruptoras o innovadoras, sino la forma en que nosotros aplicamos el uso de la tecnología o el caso de negocio que generamos detrás es el que termina haciendo que algo sea disruptivo e innovador. ¿Bien? Y esto lo podemos ver, digamos, en un montón de situaciones. Uber, cómo transformó el tema de transporte a demanda, Airbnb con el tema de la hotelería, Netflix con el tema de lo que eran los videoclubes que tenía Blockbuster y lo termina reemplazando. Hoy, de hecho, si uno mira Netflix, para citar algo más puntual de hoy, Netflix hoy produce su propio contenido, por lo cual está haciendo una disrupción en el mundo de las productoras de cine, en el mundo de los grandes estudios de Hollywood, porque hoy ya Netflix es su propia generadora de contenido. Entonces, vemos cómo empresas han logrado posicionarse en la telefonía móvil lo mismo, es decir, tenemos muchísimos casos de cómo algo que arrancó chiquito termina después disrumpiendo el mercado. Pero no era la tecnología en sí, porque la tecnología muchas veces hasta incluso ya existía. OnStar en los vehículos Chevrolet, ¿está bien? Eso arrancó como algo muy chiquito, muy específico para un tema de seguridad y de servicios y después se terminó convirtiendo en algo mucho más grande. Entonces, estas son cosas que definitivamente confirman un poco lo que Clayton Christensen dice, que es, bueno, la tecnología en sí no lo es, lo que es en el cómo la aplicamos. Me muevo un slide más como para tratar de posicionar esto en el contexto de la inteligencia artificial y cuando uno mira distintos informes, tanto del MIT como informes de analistas y demás, queda claro que hoy estamos en un momento muy especial de la inteligencia artificial. Y acá hay que entender que la inteligencia artificial no es algo que definitivamente eh, salió en el 2022. La inteligencia artificial lleva más de 50, 60, 70 años desde el concepto de Frank Rosenblatt del perceptrón, que es básicamente la neurona digital, a lo que hoy estamos utilizando de inteligencia artificial generativa. En el medio hubo una evolución enorme. La tecnología tiene esto claramente, es lo único cuyo crecimiento en la historia de la humanidad ha sido exponencial y no lineal. ¿Ok? Hoy los aviones no van 50.000 veces más rápido que hace 20 años atrás, pero sí la tecnología ha evolucionado 50.000 veces y seguramente más
que en el pasado. Pero aún así, cuando uno mira la inteligencia artificial y su capacidad de transformación, hay como algunas ideas encontradas. La primera tiene que ver con que hay un sentimiento en el mercado de que está habiendo quizás una alta adopción, pero un bajo nivel de transformación todavía de la inteligencia artificial. Cuando empieza uno a hacer doble clic en cada una de estas cuestiones, descubre que lo que está pasando hoy, que la inteligencia artificial está siendo mayormente utilizada para generar productividad personal, ¿ok? Utilizamos mucho inteligencia artificial y los chats y demás, o generadores de imágenes y demás, para resolver problemas más específicos del individuo y no tanto una transformación de procesos de negocio, que es lo que generaría una disrupción más, digamos, profunda. Por eso hay informes incluso del MIT diciendo que gran parte de los pilotos están fallando en IA y mucho tienen que ver con esto de cómo gestionamos el cambio y cómo nosotros como organización empezamos a transformar procesos. Y cuando digo transformar procesos me refiero no utilizar la inteligencia artificial para soportar el proceso de negocio que tengo hoy, sino cómo transformo el proceso de negocio que tengo hoy from scratch, de cero, con inteligencia artificial, que son dos cosas completamente distintas. Y es un poco lo que hoy está yendo y viniendo en la discusión del mundo de los negocios en relación a IA. Si uno mira alguna de las estadísticas de los informes de análisis, vemos que quizás las industrias más permeables son las de media and telecom y la que tiene que ver con servicios profesionales. Después, obviamente, están las demás. Hay una realidad. La IA está impactando absolutamente en todas las industrias. No es algo que simplemente va a ocurrir en estas dos, pero hay algunas un poco más permeables a tratar de ver algún resultado más en el corto plazo. Ahora, si nosotros queremos realmente avanzar en este sentido, tenemos la necesidad de conformar una suerte de estrategia de IA a nivel de las organizaciones. Y esto es quizás el puntapié del por qué muchas organizaciones hoy están fracasando en la adopción de la inteligencia artificial y tiene que ver con esto de arrancar entendiendo de que hay una necesidad de alinear el conocimiento en toda la organización, esto que llamamos upskilling, ¿ok? No necesariamente todas las organizaciones y todos quienes forman la organización tienen el mismo nivel de conocimiento de lo que la IA puede hacer y cómo utilizarla para el fin propuesto. Lo segundo tiene que ver con necesitamos un gobierno de IA alrededor. Hay muchas cuestiones acá que no son menores en el desarrollo de la tecnología. El desarrollo responsable, hay muchas regulaciones que hoy se están desarrollando principalmente en Europa, que es una región mucho más protectiva en relación a los datos personales y demás, y se están enfocando mucho a armar una serie de leyes, de regulaciones que básicamente lo que van a hacer es categorizar los desarrollos de inteligencia artificial en el mercado por el impacto que estos tienen en la sociedad. Si el impacto es alto, las penalidades, que pueden incluir incluso la cárcel, van a ser mucho más altas. ¿Bien? Entonces tratan de categorizar el impacto de la IA en la sociedad para tratar de determinar cuál es la responsabilidad que tiene aquel que desarrolló esa inteligencia artificial. Y por último, el tema de los datos. Los datos es algo que siempre fue importante, pero definitivamente hoy es vital. Se subestimó mucho el concepto y la relevancia de los datos. Créanme que usar la inteligencia artificial con malos datos es básicamente desperdiciar cualquier tipo de inversión y probablemente nos lleve a un resultado, digamos, nos haga creer que estamos yendo en el camino correcto, lo cual no es. Así que estas son las cuestiones como para considerar cuando queremos ser disruptivos con la IA, la necesidad de tener una estrategia, la necesidad de entender que cuando hablamos de ser estratégicamente disruptivos, tenemos que arrancar chiquitos, tenemos que arrancar sabiendo muy bien qué problema vamos a resolver. Clayton le llamaba eso el job to be done. ¿Qué vamos a resolver? ¿Cómo? ¿Cuál es nuestro target? Y cuál es nuestro modelo de negocio. Pero arrancar chiquito e ir creciendo
hasta que en algún momento ese negocio se vuelva relevante y hasta incluso pueda desplazar a otros líderes en ese segmento. Hasta acá un poco este resumen de cómo la IA y ser disruptivo desde el punto de vista del diseño de la estrategia es importante y están tan conectados, ¿no? Te devuelvo la palabra, Alejandro, y puedes Muchas compartir. gracias, Pablo. Perfecto, el timing perfecto. Así que si estás listo, Matías, segundo orador, Matías Butti. Bueno, en mi caso la invitación fue para compartirles la experiencia de cómo emprender desde la ciencia, en particular una empresa de productos y servicios médicos, pero que tiene una base muy fuerte en tecnología informática, ¿sí? Así que voy a iniciar con un muy breve resumen de lo que hacemos en investigación, para después contarles la experiencia de cómo fue emprender a partir del conocimiento adquirido en el grupo. Eh, el, el primer escalón en la genómica es poder leer e interpretar el ADN de nuestros pacientes, ¿sí? El ADN pensado como una palabra muy larga de 6.000 millones de letras, con regiones distinguidas, que son los genes, y que son distinguidas porque codifican las instrucciones en un lenguaje de 4 letras, A, C, T y G, para poder generar las proteínas, que son esas estructuras que les dejo al costado de los genes. Y esas proteínas son las que finalmente llevan las funciones en nuestro organismo. Entonces es muy fácil entender por qué nos interesa leer el ADN. Si yo tengo un gen normal, por ende las instrucciones son correctas, voy a generar una proteína normal. Ahora, si yo tengo una mutación en ese gen, un cambio de una letra A por una T, por ejemplo, o la inserción de una letra, la deleción de una letra, puede provocar que la proteína que se genera tenga una estructura errónea y por ende una función incorrecta, ¿sí? O que directamente no pueda generar esa proteína. Y eso va a afectar tanto a la célula donde tiene función esa proteína, al tejido y al sistema donde está viviendo esa célula. Entonces, el ADN nos da información de gran utilidad clínica, como les voy a contar en breve, que la utilizamos hoy en día en la empresa también. Sin embargo, es información estática, ¿sí? Todos los genes, porque el ADN está en todas las células de nuestro organismo. Sin embargo, en enfermedades que son más complejas, no nos alcanza con tan solo saber cuáles son las mutaciones que tiene un paciente, ¿sí? Lo que necesitamos saber es, o caracterizar al tejido, es a partir de qué actividad en ese tejido está teniendo cada uno de los genes. O sea, cuáles tienen actividad y cuáles no, y para los que tienen actividad, poder saber qué nivel de actividad están teniendo, ¿sí? Entonces, un ejemplo representativo es este que les dejo acá en el PPT, donde tengo en la célula de la izquierda sana, tengo expresado los genes de 1 a 6 en distintos niveles de expresión, y en cambio en una célula enferma solamente se están expresando el gen 4 y el gen 5. Esto como para comentar es el tipo de información con la que trabajamos en el grupo de investigación. Y de esta manera agregamos nuevas capas de información que obviamente por cuestión de tiempo no les voy a comentar y porque no es el objetivo del panel. Entonces, con toda esta información que gestionamos en el grupo de investigación, ¿cuál es nuestro objetivo? Bueno, dentro de todo ese contexto molecular, dentro de todos esos elementos que tenemos viviendo en la célula y en el contexto de la célula, el objetivo es desarrollar algoritmos y plataformas para seleccionar un subconjunto lo más chico posible de esos elementos para llegar a un biomarcador. ¿Y ese biomarcador para qué nos sirve? Tenemos biomarcadores diagnósticos. Tenemos biomarcadores que nos permiten predecir cómo va a progresar la información, la enfermedad, una enfermedad ya diagnosticada, poder predecir la efectividad de un tratamiento de antemano para evitar los ciclos de prueba y error. Y el último punto, que es en el que más estamos enfocados ahora y en el que creo que tiene mucho potencial, es poder acelerar la identificación de nuevos blancos terapéuticos, ¿sí? Es con estos algoritmos poder decir, si vos bajás el nivel de actividad que está teniendo este gen en este tejido, entonces podría haber un posible tratamiento para esta enfermedad que hoy en día no tiene tratamiento, ¿sí? Así que estamos explorando a nivel de investigación todo eso. Pero ¿qué nos pasó? En el año 2017 estamos enamorados de esta plataforma, veníamos trabajando ya hacía 4 años, 3, 4 años en este tipo de desarrollos, pero lo que nos faltaba era poder llegar a los pacientes, ¿sí?
Y ahí es que nos suscribimos en un programa de emprendedurismo y pudimos ir a presentar a San Francisco lo que habíamos hecho en el grupo de investigación y cuando volvimos decidimos crear este emprendimiento, ¿sí? Y acá quizá compartir la primera experiencia de aprendizaje, donde la clave para cualquier emprendimiento es poder definir claramente el problema y asocio esto un poco con lo que decía Pablo recién, de que la tecnología no es intrínsecamente innovadora. ¿Sí? Lo innovador es cómo llego, cómo planteo el problema y cómo utilizo esa tecnología para poder resolver. ¿Sí? Entonces, nos planteamos los 4 problemas que queríamos resolver para poder iniciar este emprendimiento. El primero era, tengo un paciente que tiene todos los síntomas compatibles con una patología, necesito leer el gen culpable de esa patología para ver si tiene una mutación. ¿Sí? El segundo problema que queríamos resolver, más desafiante y más interesante todavía, es paciente que tiene años de síntomas pero no tiene diagnóstico. Entonces ahí no leemos solamente un gen, tenemos que leer varios genes y tratar de identificar cuál es el gen culpable que explica la sintomatología de ese paciente. ¿Sí? Siempre cuento una experiencia acá, no me quiero ir de tiempo, pero eh, un paciente de 43 años, le hicimos el estudio molecular, tenía síntomas desde los 3 años, le habían hecho un diagnóstico que no era el correcto en ese momento, y después de hacerle molecular encontramos una mutación que no se había observado antes y pudimos hacer el diagnóstico de la patología correcta y era el paciente, nosotros trabajamos con enfermedades raras, era el paciente número 16 en el mundo. ¿Sí? Ahí hay 35 pacientes solamente en el mundo con esa patología. Em, bueno, el tercer objetivo que nos pusimos fue, bueno, es prevención, ¿no? Tengo un familiar ya diagnosticado. El primo podría llegar a tener un riesgo aumentado de esa patología, entonces le hacemos el estudio para poder hacer, por ejemplo, controles más frecuentes. Y el último objetivo que teníamos era farmacogenómica, es decir, poder personalizar los tratamientos según la genética del paciente. ¿Sí? Entonces, esto lo teníamos que tener muy claro. Antes de arrancar la empresa, por más que teníamos una solución que utilizaba un montón de información, sabíamos que lo que queríamos resolver puntualmente era esto para poder llegar a los pacientes en el día a día. ¿Sí? Y la estrategia que seguimos en ese momento era first to market, ¿sí? No a nivel mundial, pero sí en la región. No había empresas que hicieran la parte bioinformática mezclada con la parte médica para hacer estos estudios genéticos, y esa fue un poco la estrategia que seguimos. Pero sabíamos que en el poco tiempo esa barrera de entrada iba a bajar y que íbamos a tener nuevos competidores. Entonces acá otra de las experiencias que ganamos es tener foco láser al principio, ¿sí? Pero con la flexibilidad de poder pivotear en el mediano plazo. ¿Sí? Y eso fue un poco lo que hicimos. El foco nuestro era poder hacer diagnóstico de enfermedades raras, pero después tuvimos la flexibilidad para poder movernos cuando llegaron los competidores y ya el mercado estaba mucho más dividido, poder trasladarnos a la parte de screening también, poder detectar pacientes de manera más rápida o sospecharlos de manera más rápida y también brindar soluciones de tratamiento dentro del ámbito de tratamiento una vez que el paciente ya fue diagnosticado con una enfermedad rara. ¿Sí? Así que ahí dejo también quizá esa lección aprendida que nos resultó de gran interés o de gran utilidad. Yendo a la parte de IA, como emprendedores, quizá esto después lo podemos profundizar en la discusión, pero ¿para qué lo utilizamos hoy en día en la empresa? Obviamente para procesos internos, como cualquier otra empresa de cualquier otro dominio. Eh, utilizamos asistente de desarrollo basados en IA, todo el equipo nuestro de desarrollo lo utiliza. Eh, Yendo a las funcionalidades para los usuarios, tenemos sistemas de soporte a la toma de decisiones médicas basados en IA. ¿Sí? Eso lo implementamos, por ejemplo, en el Hospital Italiano, uno de los proyectos. Búsqueda de ensayos clínicos y otro punto muy importante en el ámbito médico es poder extraer términos médicos desde el lenguaje natural. ¿Sí? Y acá les comparto otra experiencia también, que puede quedar para la discusión también. Intentamos hacer un LLM propio, ¿sí? Hacer un fine tuning de un modelo porque nosotros conocíamos muy bien una patología, conocíamos todos los papers, conocíamos todas las guías clínicas, teníamos experiencia con pacientes y dijimos, vamos a entrenarlo porque le vamos a dar toda esta información y podemos ofrecérselo a los laboratorios que tengan tratamientos. Bueno, lo hicimos, dio buenos resultados y a los 15 días salió un modelo nuevo de GPT y nos pasó por arriba. ¿Sí? Con lo cual ahí dijimos, por acá no va.
este no es el camino. Entonces hay que saber también cómo utilizar la IA y dónde no meterse, ¿sí? Bien. Siguiendo este esquema de ampliar un poco los productos y servicios, sabíamos que también íbamos a tener competidores en todo el pipeline, en todo el patient journey. Entonces, y acá ya terminando, la otra estrategia que tenemos para lidiar con esta competencia continua o con esto de que la vara va bajando es mantener la investigación, la exploración y la innovación continuamente, ¿sí? Y esto lo logramos gracias a que trabajamos de manera integrada en la empresa con el grupo de investigación, ¿sí? Em, entonces, en el grupo de investigación tenemos la posibilidad de poder explorar ideas, de poder tirar ideas si no funcionan, pero cuando una idea empieza a ser potable, la podemos llevar a la empresa para poder desarrollarla y profundizar, ¿sí? Bueno, para terminar tenía algunos aprendizajes, pero esto lo voy a dejar para después para la discusión, así no me paso en tiempo, ¿vale? Muchas gracias. Perfecto el timing, Matías. Excelente. Así que vamos a estar muy cómodos para después poder desarrollar un par de preguntas. Y le pasamos la palabra a nuestro tercer panelista, al ingeniero Guido Greenbaum. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, hola a todos. Tenemos una audiencia bastante grande, somos casi 1000 personas que me escuchan y yo voy a tratar de hablar un poco desde mi lugar, no solo de emprendedor, con todo mi currículum, Alejandro, 10 años de compañías, de corporaciones, 25 años de emprendedor, 11 compañías, todas en tecnología. Entonces, básicamente, para seguir el tema del impacto de AI en el mundo emprendedor, pero también el mundo de las compañías y también el mundo de la educación, ¿no? Es decir, en esta audiencia que es bastante heterogénea y encontramos gente de todo tipo, tratar de hablar algo que por lo menos le agregue valor a la mayoría de la gente. Así que voy a tocar esos 3 temas, ¿sí? El primer tema tiene que ver con el emprendedurismo, voy a arrancar un poquito por ese y después voy a ir un poco a las compañías y después a la educación. ¿Y qué impacto tiene AI en el emprendedurismo? Yo creo que no hay mejor momento que ahora en el mundo para emprender y creo que AI impulsa este momento. Así que para aquellos que quieran emprender, creo que no hay mejor momento. Voy a contar un poquito la historia, por qué y qué es lo que se viene. Claramente emprender previo al 2000, que Alejandro habló un poco de la burbuja, era muy difícil. La principal barrera de entrada era el dinero, ¿sí? Yo podía tener grandes ideas, pero el capital para emprender que era necesario era enorme. Entonces, claramente había muy pocos emprendedores. Con la burbuja de Internet, obviamente, emprender empezó a ser infinitamente más fácil y más barato y muchísimos emprendedores se tiraron a emprender en esa burbuja que también hubo capital infinito creyendo que Internet iba a cambiar el mundo en menos de un año y obviamente llevó de 10 a 15 años, ¿no? Estas cosas que nosotros creemos que ya está la tecnología, eso no significa que ya está la adopción y un poquito Matías y Pablo hablaron un poco de eso. Una cosa son las herramientas y otra cosa es quién abraza esas herramientas y en cuánto tiempo esas herramientas son implementadas. Y eso tiene que ver mucho con cultura, paradigma, ¿no? Y una cosa es lo que se llama el B2C, básicamente el business to consumer, ¿sí? Que la adopción es infinitamente más rápida. Y otra cosa es el B2B, ¿no? Lo que es la adopción en compañías existentes y lo que fuera. Entonces, hay un quiebre muy grande en los 2000 con la aparición de Internet en el tema de cuán fácil o cuán difícil es emprender, ¿sí? Pero ahora el cambio es infinitamente superior, ¿sí? Emprender con AI es infinitamente más fácil, más rápido y más barato. Si yo les cuento cuando arrancamos con Derremate, nosotros teníamos que comprar servidores, mandarlos a un hosting en Estados Unidos, conectarlos con otro hosting que tenía que tener en Brasil por la conectividad, equipos para hacer eso, los equipos salían fortunas, el ancho de banda tenía un costo fenomenal. Realmente se necesitaban equipos muy grandes con mucho conocimiento específico y mucho capital, claramente, para hacer eso. Y como ustedes saben, a medida que pasó el tiempo,
el mundo de la nube facilitó eso, ¿no? Es decir, yo automáticamente subo cualquier cosa en la nube. El mundo de los software as a service, antes teníamos que hacer todos nosotros, aparecieron infinitos software as a service que facilitaron un montón de cosas. Entonces, a medida que pasó el tiempo, ¿sí? Cada vez fue y ha sido más fácil emprender y se ha ido requiriendo infinitamente menos capital que antes. Y claramente por eso, si ustedes miran el historial del emprendedurismo en todo el mundo y en todos los países, la tendencia ha sido siempre creciente, cada vez más emprendedores. Entonces, AI facilita esto infinitamente más, ¿no? Es decir, ya sobre todas las capas anteriores, y no me quiero ir mucho de tema, AI facilita que se puede emprender infinitamente más fácil y más barato, así que es el momento para emprender y cada vez tenemos más emprendedores en este mundo. Entonces, claramente eso es lo que nos trae AI ahora y AI para el mundo emprendedor es un blue ocean, ¿sí? Y por eso está ocurriendo. Por otro lado, ¿sí? Si bien emprender o iniciar un proyecto, llevar adelante una idea es infinitamente más fácil, con menos capital, podemos hacer pruebas MVP mucho más rápido, los MVP los podemos hacer con no codes, podemos subir páginas por $15 que automatizan automáticamente. El otro día me armé una serie de webflows, me llevaron 3 minutos y me cuesta $15, no quiero tirar una marca, pero es muy fácil, ¿sí? Entonces, pero por otro lado la competencia es mucho mayor, entonces claramente tenemos, no solamente es más fácil iniciar y emprender, pero obviamente creo que la diferencia es si bien bajaron las barreras de entrada, ¿sí? La competencia es mucho mejor, mucho mayor, tenemos más emprendedores en el mundo y eso es bueno, ¿sí? Por otro lado, creo que la gran dificultad la tienen hoy por hoy las compañías establecidas, porque claramente hay infinitos emprendedores tratando de disrumpir estas compañías establecidas. Y el principal problema de estas compañías establecidas es básicamente el paradigma en el cual están. Un emprendedor que parte de cero y parte básicamente AI nativo, ¿sí? Es muy fácil, porque yo arranco con el paradigma del día número uno, con la cultura del número uno, y con la infraestructura armada del número uno como yo quiero, de la manera que quiero, y busco esa dirección. Claramente no tengo escala, no tengo marca, ¿sí? Pero claramente tengo la infraestructura armada del día cero. Para una incumbente, ¿sí? Que obviamente tiene que migrar a módulos, forma de trabajo con AI, claramente ya tiene un historial con un paradigma, con una infraestructura y una cultura armada donde el cambio le va a ser muy difícil. Así que hoy por hoy tenés un desafío en el mundo emprendedor donde las barreras de entrada son muy fáciles, hay que tener una gran idea, pero es muy fácil entrar, poco capital necesario, mucho capital disponible para los buenos emprendedores, van a seguir creciendo la cantidad de emprendedores y para los incumbentes que tenemos, un desafío enorme de abrazar rápidamente AI, implementarlo, pero su fundamental desafío es el cambio de paradigma y cultura necesaria en la organización para llevar adelante todas estas cosas y hacerlas antes que vengan los emprendedores a disrumpirlos a ellos. Entonces, claramente esos son los dos desafíos que AI nos trae. La parte positiva es que la adopción de AI en el B2C ha sido fenomenal, como ustedes saben, así que todo el mundo está usando AI para su vida personal. Ni nos damos cuenta, pero cada uno de nosotros hemos claramente facilitado nuestro día a día ya con el uso de AI que hacemos nosotros en el día B2C. Pero eso todavía no está instaurado en las empresas en este momento. Y dado que acá hay un ambiente, digamos, hay grupos del mundo de la educación, y yo estoy hoy por hoy enfocado en el mundo de la educación ya hace 2 años, con una plataforma que lancé hace 2 años. La educación, ¿sí? Que no ha sido disrumpida durante todos estos años con el mundo de Internet, casi. La principal disrupción vino gracias, que es la única parte positiva que trajo la pandemia, ¿sí? Que es la posibilidad del trabajo remoto, hacer estas videoconferencias y muchas soluciones que se implementaron en la educación. La educación, así también como contó Matías, el mundo de la salud, van a ser positivamente disrumpidas en los próximos años y el principal disrumpidor es AI, ¿sí? Claramente, hasta el momento no habían aparecido tecnologías que estaban a la altura de poder disrumpir una educación que tiene más o menos la misma estructura de hace 1000 años,
¿sí? Con obviamente mejoras a través de la tecnología, pero no cambios drásticos como los que se vienen ahora. Y claramente la AI lo que permite es trabajar en un montón de cosas complejas relacionadas al tema de la salud que antes no se podían hacer porque no estaban básicamente las tecnologías para eso. Entonces, entrando específicamente en la educación, y también lo dijo en la charla anterior Nicolás de Anthology de Blackboard, ¿sí? El tema incluso de la creación de contenidos es ahora muchísimo más fácil de hacer. Entonces, la educación tendrá obviamente una disrupción fenomenal. No me va a dar el tiempo ahora para poder entrar en eso, pero un poco lo que yo quiero despertar es la curiosidad y la llamita en los emprendedores que quieran emprender el mundo de la educación y la salud. Es el momento, claramente, hay que encontrar la manera de poder hacerlo. Es el momento porque también los VCs, los Venture Capital, están buscando emprendedores en esas áreas. Esas dos áreas han tenido muy poco capital en toda la historia, pero ahora hay mucho capital disponible, faltan más emprendedores. Y quienes están en esos espacios ahora, les recomiendo meterse fuertemente en innovación y aprovechar las herramientas, como dijo Pablo y Matías, que tienen la inteligencia artificial, para empezar a innovar y desarrollar sus módulos de innovación internos para poder aprovechar todo lo que se viene. Sí, con eso termino exactamente mis 10 minutos y muchas gracias. Bueno, veo que no soy el único que toma el tiempo, pero en este caso debo decir que todos los panelistas han cumplido con milésimas, lo cual es notable. Parecían más rebeldes, ¿eh? Parecían más rebeldes en el ensayo. Bueno, ya creo que Guido nos dejó planteado el tema de IA y emprendimientos, que serían nuestras primeras rondas. Y a Guido le va a quedar desarrollar eso que prometió. Amagó con hablar de la educación. A mí me fascina el tema, así que él puede usar la pregunta para seguir desarrollando este concepto y su actual emprendimiento. Yo les cuento que invité a un cuarto panelista, al cual le voy a dedicar 2, 3 minutos. El cuarto panelista que, ¿a usted a quién le parece que tendríamos que invitar a este panel? A alguien de AI. Alguien de IA, alguien que ve, que No, haya no, estudiado, que trabaje en IA. o una tecnología de AI. Yo Algún, invité, yo invité a ChatGPT, paso el chivo ese, porque la verdad que es gratis, así que como es gratis paso el chivo. Le invité a ChatGPT. Les cuento qué me dijo ChatGPT. No le di mucho prompt, yo soy un vago prompteador, no soy un gran prompteador. Le pregunté, che, decime los impactos de la IA en el emprendedurismo a corto y largo plazo, en el ecosistema emprendedor. Se acabó, esa fue la pauta. Y me dijo, impactos en el emprendedor. Aumento de la productividad. La IA automatiza tareas repetitivas y optimiza procesos, permitiendo que los emprendedores enfoquen su tiempo en actividades estratégicas. Creo que coincide bastante con Guido. O Guido está escondido adentro del chat GPT o se han puesto de acuerdo estos muchachos. Toma de decisiones informadas, herramientas de análisis de datos y predicciones que ayudan a entender mejor al mercado, a los clientes y la competencia. Como investigador analista del mercado de tecnología desde 1982, le digo que sí, sin dudas. Hoy rápidamente hay mucha basura, ¿no? Entre toda la información es mucha basura, pero si uno ya tiene el criterio entrenado, uno encuentra muy rápidamente la información para construir un panorama de 10 páginas o de 100 páginas de un mercado o de un ecosistema, de lo que fuere. Tercero, acceso a nuevos mercados. La IA facilita la personalización y segmentación, dice nuestro panelista de ChatGPT, permitiendo llegar a nichos específicos y expandirse internacionalmente. Yo creo que no, es más que la IA, es la IA y las TICs. Yo creo que la IA y las TICs aparecieron con una promesa, el discurso que se hablaba era de perfeccionar el mercado, recordarás, Guido, ¿no? Un mercado perfecto, la competencia perfecta, información perfecta, la gente iba a saber precios, calidades, cantidades, etcétera. Era el mundo de la competencia perfecta. Bueno, los que somos medio neoschumpeterianos sabemos que si es competencia no es perfecta y si es perfecta no es competencia, pero estamos muy felices de que la tecnología pareciera ser que colabora activamente con el manejo de los excedentes del consumidor. Esto es, con una competencia imperfecta llamada, el nombre es desagradable, pero eso porque los clásicos no la querían, pero los hiperposmodernos sí la queremos. La tecnología facilita la micro nano segmentación y a cada uno de esos segmentos o mercados, cada empresa puede atenderla
con mayor personalización que lo que se atendía a un nicho o un viejo segmento de mercado de los 60. Entonces creo que hay en esta personalización mayor satisfacción del cliente, mayor excedente, y dentro de eso, digamos, tenemos una enorme oportunidad de creación de riqueza y valor. Así que, bueno, lo dejamos al panelista. Bueno, les cuento que en el ecosistema dijo que el ecosistema en general va a ser más competitivo, que se reducen barreras de financiamiento, de capacitación y de mentoring. Las comunicaciones y la información, obviamente, pasan a ser costos marginales, informarse y comunicarse. Y que, muy importante, surgen oportunidades para la creación de nuevos modelos de negocio, ¿sí? Que esto, más allá de las plataformas, nuevos modelos de negocio, nuevas formas de cobrar, nuevas formas de vincularse y de atender y servir al cliente. Así que bueno, lo dejo ahí al cuarto panelista, cualquier cosa lo llamamos de vuelta, pero me parece que es momento de hacer la primera ronda de preguntas, volviendo con Anselmo, que por orden alfabético te toca hacer el que rompe el hielo, y hacerte la pregunta: ¿cuál crees que van a ser los impactos a corto y mediano plazo de IA en los emprendedores? Acuérdense que después les voy a preguntar en el ecosistema, digo, para que se enfoquen un poquito en esto. Por supuesto, métanle adentro en la respuesta todo el contenido propio y la mirada particular y las experiencias, hasta anécdotas que tengan, que enriquecen el contenido. Así que, Pablo, en principio, te toca a vos. Bueno, gracias. A ver, yo creo que el impacto es enorme, es único en la historia, creo que de los emprendedores, un poco Guido lo mencionaba recién, al haberse bajado las barreras y a pesar del tema, siempre la inversión, los costos están ahí, pero definitivamente hoy la tecnología es accesible para todos, ¿está bien? Yo creo que hoy pesa más la buena idea que el cómo lo vas a resolver, porque la tecnología la tenés. Eh, Creo que hay una necesidad en el mercado, hay mucho apetito en el mercado de entender más sobre cómo la IA va a volver, digamos, a las empresas competitivas, y esa es una oportunidad para el emprendedor, poder entender, poder leer eso y adelantarse. Hay una necesidad de diferenciarse en el mercado cuando vos tenés tantos competidores, porque el acceso a la tecnología lo tenés, es qué vas a hacer vos distinto al otro, porque al final armaste algo y después apareció, como decía Matías, al otro día un modelo nuevo superador al tuyo. ¿Cómo vas a jugar en esa cancha? Yo creo que hoy los emprendedores tienen más para ganar que para perder, digamos, cuando pones en la mesa las distintas variables, eh, y sobre todo porque no hay una industria que no vaya a ser impactada por la IA. Hablábamos de la medicina, hoy hay algoritmos que predicen el cáncer de mama 7 años antes que un radiólogo pueda ver las imágenes. Te metes en el mundo de las fintechs y es increíble la oportunidad que hay para los emprendedores en el mundo fintech con la IA. Hablamos de la educación, también hay una gran oportunidad ahí. Creo que el mensaje que dejaría a los emprendedores es tener muy en cuenta algo que Guido mencionó y que para mí es fundamental, y quizás cuando toquemos el tema de empresa lo profundizamos un poco más, y es que nosotros vamos con una idea, con una solución, y tenemos que entender que eso tiene que encajar en una organización que viene con un status quo y con una rigidez para adaptarse al cambio, que tenemos que romper para que estas ideas de los emprendedores logren ser permeables, ¿no? Entonces, nada, termino un poco con eso para no extender mucho la respuesta. Está muy bien, Pablo, estamos muy bien de tiempo. Te cuento que estuve ahí charlando recién, le hice unas preguntas a otro amigo panelista, Grok se llama. Yo me acuerdo de chiquito de Grok y sus estrellas, que ustedes ni deben saber de qué estoy hablando, pero un muñequito verde que aparecía en los programas de chicos. Bueno, ahora este Grok que es de Twitter, ¿sabés qué? Justo me trajo Anselmo, te va a gustar a vos, un dato de PricewaterhouseCoopers. Dice: la inteligencia artificial está transformando el panorama emprendedor de manera profunda y acelerada. Estamos todos de acuerdo. Para 2025 se estima que la IA podría contribuir a un crecimiento económico global de hasta 15,7 billones, o sea, 1.000 millones de dólares hacia 2030. Los emprendedores serán clave en esta revolución
Y bueno, luego detalla, pero cierra diciendo algo también muy interesante, que parece ser que con IA, y alguno de ustedes tal vez me lo meta en su respuesta, pareciera ser cuando hablamos de IA, el impacto en el trabajo, en el trabajador o en los programadores. Acá me plantea algo parecido, Grok, y me dice, algunos emprendedores con esto se van a super hiperpotenciar, ¿no? Los ágiles, los éticos, los más inteligentes, etcétera. Dice, pero para algunos más rezagados o menos habilidosos, puede ser que los deje más abajo, ¿no? Como una polarización, como una potenciación de los más capaces y un achatamiento de los menos capaces, ¿no? No suena como demasiado bonito, pero es algo que veo repetitivo en cuando se analizan los impactos de IA, ¿no? Como que amplifica los efectos de base. Bueno, gracias Pablo. Vamos con Matías. Si podés meter todo junto y contestarlo, sos un genio. Bueno, dale. Bueno, creo que Con genética, biomedicina tenés que poder. vamos a hacer el intento. Bueno, creo que Guido y Pablo dijeron muchas de las cosas que, con las que coincido completamente. Considero lo mismo que decía Guido, que es un gran momento para poder emprender, ¿sí? Que es más fácil, que es más rápido y más barato, totalmente. Eh, Me parece que uno de los grandes beneficios de la IA, lo cuento por experiencia en la empresa nuestra, es poder prototipar las ideas mucho más rápido, ¿sí? Quizá una idea que teníamos nos podía llevar 6 meses y costar demasiado, entonces a veces esas ideas quedaban guardadas hasta que aparecía el momento de poder hacerlo. Ahora se puede prototipar y descartar más rápido en caso de que no sea una idea potable. Eh, Respecto al desarrollo de software, eh, también por experiencia nuestra, nos animamos a encarar proyectos en tiempos que antes hubiéramos dicho que no. ¿Sí? Me pasó concretamente la semana pasada un proyecto que para nosotros era a 6 meses y tenía que ser sí o sí a 3 meses si no nos salía. Y con los aportes de la IA nos animamos a encarar un proyecto de ese estilo. Eh, Creo que también lo que se gana es poder poner foco, gracias al uso de la IA en los procesos internos, poder poner foco en lo que nos interesa, ¿sí? Muchas de las cosas que hicimos cuando arrancamos con la empresa, que eran manuales, administrativas, ahora están resueltas, entonces podemos poner el foco en lo estratégico, eso es clave. Eh, y en el caso de salud, el dinero que se pueda conseguir como financiamiento, también invertirlo en cosas que no pueden ser reemplazadas por la IA, por ejemplo, las validaciones experimentales a nivel biológico, biotecnológico, que esas las necesitamos ejecutar obligatoriamente. ¿Sí? Algo me parece muy importante destacar es que nada de todo esto reemplaza el pensamiento crítico. ¿Sí? Eso, ahí va a estar el diferencial de las empresas y del emprendedor, ¿sí? Y pensando un poco a largo plazo, quizá alguno de los riesgos que veo es que si nos basamos exclusivamente en IA, eh, uno puede ser que no entienda lo que se está desarrollando y sea muy poco flexible poder adaptarlo o hacerlo crecer o hacerlo escalar. Eh, Como decía recién, querer delegar el pensamiento crítico a la IA podría llegar a ser un gran error. Y algo muy importante es que hay que considerar los temas éticos. Y más que nada nosotros en el ámbito de la salud. ¿Sí? O sea, garantizar que los modelos que utilicemos no estén sesgados, ¿sí? Y cubrir cualquier tema ético de desigualdad es clave y hay que tenerlo presente desde el inicio. ¿Sí? Creo que esos son más o menos los puntos con los que puedo complementar lo que ya dijeron Pablo y Guido. Muchísimas gracias, Matías. Les cuento que invité a otro amiguito más. Tengo a Claude también, ¿sí? O Claude, como le quieran decir. Y Claude me agregó dos ideas que no tenía tan claras. Una, los desafíos. Dice, ojo, dice, también veo preocupaciones en esto de la IA y los emprendedores. Ojo que la ventaja competitiva se vuelve más efímera cuando todos tienen acceso libre, free, gratis y acceso simple a las mismas herramientas. Es un ecualizador medio como de base, ¿no?
Hay una saturación creciente en ciertos mercados y la diferenciación genuina se vuelve muy crítica, Ujú, pero también difícil en cuanto a que hay mucho producto homogéneo, ¿no? ujú. Todo llevándose hacia el mismo lugar, ¿no? A veces el algoritmo te tira hacia un lugar más común, por decirlo de alguna manera. Existe un riesgo de homogeneización. Dice, lo que permanece invaluable, y esto creo que justo vos tocaste ese tema, Matías, recién, dice, lo que permanece invaluable es el tema de las cualidades humanas, que la IA las hace como más valiosas, les da como realce y esplendor, como dice la Academia de la Lengua, ¿no? La comprensión profunda de problemas específicos, la empatía real con el usuario, alguna cosa realmente creativa y distinta a todo lo antes, la capacidad de construir relaciones, los juicios críticos, vos hablabas de pensamiento crítico. Ujú. Acá estamos con Claude, que está totalmente de acuerdo, Claude, con lo que dijo Matías Guti y con lo que dijeron ustedes. Así que tenemos tres panelistas y tres panelistas IA. Ya es un mesón, una mesaza, como diría doña Mirta. Vamos muy bien de tiempo, muchachos, son 12:03, tenemos que terminar 12:30 y nos toca todavía la respuesta a la primera ronda de don Guido Greenbaum. Adelante, por favor. Buenísimo, voy a tratar de agregar sobre lo que dijeron todos los panelistas, arrancando por Ale, Claude, Grok, ChatGPT, Pablo y Matías para no repetir. Y las cosas que me dispararon, ¿no? Entre lo que dijeron cada uno y los comentarios también de los AI. Y lo primero que me disparó, muchas de las cosas que dijeron ustedes, es un libro que yo leí me acuerdo, 2005, llamado La Tierra es plana, de Thomas Friedman, ¿sí? Si bien el libro es viejo, en ese momento esta persona creía que la Tierra era plana porque claramente uno podía hacer lo que quiera para el resto del mundo. La verdad que el libro estaba muy bien, pero creo que el momento llegó ahora. Yo creo que AI lo que hace es aplana mucho más la Tierra. Nosotros desde Argentina, por ejemplo, podemos desarrollar para cualquier lado del mundo, ¿sí? Lo que querramos como querramos, obviamente con plataformas multidioma, es decir, con AI podemos automáticamente tener plataformas en cualquier idioma, podemos tener agentes en cualquier idioma, call centers en cualquier idioma y además entender la idiosincrasia automáticamente de cualquier país con cualquier idioma. Así que es una oportunidad que nos da AI, pero por otro lado también lo dijeron Alejandro, Pablo y Matías, también la competencia es con todos los países, desde Singapur pueden venir a Argentina, desde Tailandia, desde cualquier lugar también. Entonces, ya no competimos solamente con los argentinos, no competimos solamente con los de América Latina, sino competimos con todos los del mundo. Esto es todo con todo, entonces el desafío es enorme. Es cierto que AI democratiza y está buenísimo, baja las barreras de entrada, permite que todo el mundo tenga acceso, pero la gran diferencia, lo dijeron también Matías y Alejandro, es la capacidad humana. Y yo la capacidad humana de reflexión, que AI todavía no lo tiene, y además yo cada tanto a AI le encuentro un montón de errores, ¿no? Cuando nosotros no sabemos nada, AI nos da la solución y decimos buenísimo. Pero cuando sabemos, yo le digo, che, no, esto no es así, me estás mintiendo. Así que también hay que tener mucho cuidado y hay que ver si algún día va a ser perfecto o no va a ser perfecto. Pero a pesar de la reflexión humana que AI no la tiene, sino que tiene también un acumulativo de información, eh, yo creo que la gran diferencia para los emprendedores tiene que ver con la capacidad de ejecución. Porque AI me puede dar la teoría, AI me puede dar los planes, AI me puede decir qué hacer, cuánto invertir, pero AI no me puede liderar equipos, no puede hacer que la gente esté alineada, entender quién es el mejor en cada lugar en cuando yo tenga que contratar gente, cómo motivo a mi equipo, cómo me aseguro que la gente que tengo están cumpliendo su pasión. Toda esa parte humana, que de alguna manera lo dijeron, yo también la traslado al mundo de la ejecución. Entonces, la diferencia, por más que todo el mundo ustedes tengan 20 equipos haciendo, básicamente resolviendo el mismo problema, 20 equipos de emprendedores resolviendo el mismo problema y tengan el mismo capital, tengan las mismas herramientas, no es lo mismo. La pregunta es quién tiene la mejor capacidad de ejecución, qué equipo tiene mejor liderazgo, qué equipo se mueve más rápido, qué equipo tiene más pensamiento crítico, qué equipo itera mejor. El éxito de cualquier compañía de entrepreneur, y no voy a entrar en tema ahora, tiene que ver con la capacidad de pivote que tiene la compañía. Ninguna compañía que fue exitosa, ¿sí?
terminó siendo exitosa con la idea original con la que empezó. En algunos casos que el pivote fue gigantesco, ¿sí? Pasaron de hacer A a B y otros fueron con pequeños pivetitos. No me van a dar el tiempo para desarrollarlo, pero se lo puedo preguntar a ChatGPT y van a ver los pivotes. Entonces, la capacidad de pivot nunca te la va a dar IA y te la va a dar el equipo. Entonces, esas creo que son las grandes diferencias. Y el otro tema que quiero agregar, y me voy de tiempo porque puedo hablar horas, em, para esta pregunta tiene que ver también algo que comentó Alejandro, que es, y sale también de ahí, que es, se supone que de acá a 5 años el 70% de los trabajos que tenemos hoy van a desaparecer, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Esa gente va a dejar de trabajar o se van a reinventar nuevos trabajos? Van a tener que reinventarse nuevos trabajos y va a haber que hacer upskilling, reskilling de esa gente. Bueno, esa es la tendencia, pero ¿cómo uno puede ver esa tendencia? El mundo no es estático, ¿sí? No es una foto, sí es una película, pero esta película cada vez pasa muchísimo más rápido. Los cambios evolutivos previo al 2000, a la burbuja de Internet, eran cada 30 o 40 años, ¿sí? Eran cambios muy, muy lentos. Durante la primera década de burbuja, ¿no? Del 2000, los cambios ocurrieron, tardaron 10 años en implementar los cambios. Si ustedes miran las compañías que se crearon en ese periodo, tardaron 10 años en construir valor y en ser lo que son hoy. Bueno, después del 2000, con todo un montón de otras cosas que ocurrieron, que obviamente acceso a tecnología, herramientas nuevas, software as a service, la nube, un montón de otras cosas más, el ciclo pasó a 5 años. Con AI, el ciclo pasa a 1 año. Entonces, esta película va a pasar a una velocidad de cada año se va a reinventar. ¿Qué significa hoy? ¿Sí? Si nosotros miramos todo lo que hay que inventar con la foto de hoy, bueno, hay un montón de cosas, pero dentro de 1 año esto va a cambiar tan radicalmente que van a aparecer nuevos emprendedores y así sucesivamente, ¿sí? Y nuevas compañías y nuevas iniciativas. Entonces, claramente hay que estar atento a eso y volviendo para el principio, creo que lo que coincidimos todos es no hay mejor momento para emprender que es esto y adelantándome a la siguiente pregunta es el gran desafío que tienen hoy los incumbentes y eso que lo dejo para la siguiente pregunta. Muchísimas gracias, Guido. Vos sabés que esto también, esta vez no consulté a ninguno, los dejé tranquilos, autopanelistas, pero me disparaste, así como Pablo con su cita me disparó a algunas de mis primeras lecturas cuando estudiaba marketing, negocios, economía. Cuando empecé a mezclar eso con ciencia política, recuerdo perfectamente el libro El mundo es plano de Friedman. Pero te acordarás que poco después salió y fue uno de esos grandes debates como el de IT doesn't matter, IT does matter, la Shallow de Nicolas Carr y otros. Salió el libro de Richard Florida, El World is Spiky, el mundo es lleno de picos y valles, donde proponía, y en el fondo estoy muy de acuerdo con la hipótesis de Florida, creo que las tecnologías siempre nos ofrecen como una promesa de democratización, vamos a igualar a todos. Y yo creo que esa igualación no es tal, sí lo que hay, insisto con la frase, como que levanta el piso. A los que estaban abajo los levanta mucho más arriba, el piso pasa a estar más alto, ¿sí? El obrero de la época de hoy está mejor que el obrero de la época de los faraones, pero siempre habrá faraones y siempre habrá visires, ¿sí? Hay gente que estará para manejar la pala, hay gente para tener una empresa que hace agujeros de modo internacional. Me parece que el mundo tiene valles y subidas y que la democratización de las herramientas levanta el piso de todo el ecosistema, por supuesto, pero siempre hacia arriba, ¿no? Está que la nueva tecnología, un poco lo que dijimos antes, potencia a algunos más allá, una especie de amplificación de las virtudes básicas o de las condiciones básicas antropológicas, sociológicas de esas personas. ¿Sí? Y esto me parece sumamente interesante. Así que bueno, a los que nos están escuchando, acuérdense, ¿no? Tenemos ya un par de lecturas, El mundo es plano y El mundo es spiky o espinoso de Richard Florida. Bueno, nos toca ir a la segunda pregunta. Ya pueden ir abriendo el tema a lo tercero que está en el título de nuestro panel. Estamos con 12 y 11 a casi 20 minutos del final, así que tenemos bien manejaditos 5 o 6 minutos para cada uno. Acuérdense del tema gestión de empresas tecnológicas y como me toca justo a Anselmo, de empezar de vuelta y recuerdo su currículum y lo de PricewaterhouseCoopers, etcétera, creo que podés arrancar un poco por el impacto en el ecosistema emprendedor de la IA, pero meterte de lleno
en un tema que creo que te es grato y dominás, que es la tecnología en la gestión de empresas, ¿no es cierto? Ya no tanto emprendedor, sino tecnología y gestión empresaria. Ventajas, beneficios, problemáticas, desafíos. Y los demás, si quieren, lo siguen o me agregan o me proponen temas para seguir haciendo derivadas dentro de un tema básico. Anselmo, por favor. Gracias, Alejandro. A ver, siendo muy claro en esto, para mí la IA es una tecnología, como muchas otras, que tenemos que verla como una aceleradora de las capacidades humanas. ¿Ok? No tenemos que perder siempre, no tenemos que perder de vista siempre la necesidad de continuar en este modelo de human-centric, ¿no? Lo decían en la charla anterior acerca de mantener al humano en el loop. Cuando yo miro las organizaciones, y no nos olvidemos, las organizaciones básicamente están hechas de personas, ¿no? Entonces, al final, el eslabón más difícil de superar termina siendo las personas. Bien, y cuando miro a una organización, y acá puede ser de tecnología, puede ser una empresa de servicios profesionales, lo que fuese, nosotros lo tenemos que mirar para mí en dos dimensiones. Una dimensión es la IA como herramienta de transformación de sus procesos internos, y después cómo esa empresa transforma su portfolio de productos y servicios hacia el exterior con IA. Es decir, si yo soy una empresa, tengo dos trabajos que hacer. El primero es transformarme a mí mismo y después transformar la oferta de productos y servicios que tengo hacia los clientes. ¿Bien? Y esto, si te parás en una empresa de tecnología, te puedes parar en Microsoft por tomar una. Y bueno, Microsoft tiene que adoptar la inteligencia artificial y tiene el desafío de crear tecnología nueva con IA que ayude a transformar a sus clientes. Pensás en PwC como una empresa de servicios profesionales, tenemos que adoptar la inteligencia artificial para efectivamente ser más productivos, para cambiar nuestros procesos y demás, pero también tenemos que ayudar a nuestros clientes a transformarse con esta tecnología. Entonces, digo, esto es importante porque lo lleves prácticamente a la industria que lo lleves, siempre vas a estar en esta misma necesidad. Tu transformación y la transformación de lo que ofrece, sobre todo para los que hoy son líderes en el mercado, pero también los emprendedores que vienen a ofrecer servicios, que obviamente hoy lo atractivo de todo esto es que ya no necesitas ser una gran compañía para venderle a una gran compañía. Vos podés ser una pequeña compañía que tenga una excelente idea y podés ir a venderle a una gran compañía. Y eso es un poco lo que hablabas hace un rato de el piso ahora se nivela un poco distinto. Eh, para las organizaciones es fundamental poder eh, transformar sus procesos y esa es la cuestión más difícil. Si vos mirás, no sé, hablaban hace un rato del modelo educativo. Bruce, venimos a nivel mundial y esto es un tema que toca muy bien Ken Robinson, hablando de libros, recomiendo El Elemento de Ken Robinson, que es muy, muy bueno. Ken Robinson decía que veníamos en un modelo educativo que estaba muy basado en lo que se construyó después del proceso de industrialización, ¿no? Por eso uno ve las cargas, digamos, horarias y ve quizás más en materias duras y menos en arte y en otras materias. Y él decía de alguna forma que eso es lo que terminaba autolimitándonos. Cuando vos llevas un poco a lo que pasa con un emprendedor que encara, no sé, leí el otro día un informe de él, del Christensen Institute, sobre el impacto de la IA en la educación. Y lo tocaba de dos lados. Tocaba por un lado qué pasaba cuando un emprendedor iba con una solución de IA a una universidad y el emprendedor había construido el modelo en su cabeza básicamente de algo realmente innovador, cómo transformar el proceso, la currícula ya no fuera más estática, sea completamente ad hoc según tus capacidades para estudiar, tu desarrollo y demás. Pero claro, cuando vas con ese modelo a una universidad que ya tiene sus propios procesos, te das cuenta que esa universidad no puede pagarte por algo porque no está preparada para el cambio. Y esto es un poco el sideway con lo que quiero terminar, que es el cambio organizacional, que es la primer traba en la transformación de la IA, y que al final del día vos lo que terminás haciendo es como tenés que demostrar algún payback a los inversores
que pusieron dinero, terminás transformando tu idea original, ¿ok? En algo que termina siendo más comprable para la universidad, pero no necesariamente algo que transforme el modelo educativo como venías concebido, ¿se entiende? Esto lo empezás a escalar a otras realidades, a otras industrias, y ves que es algo que se repite. Entonces, transformación desde los dos lados. La interna, creo, y me quedo con universidades, las universidades tienen que transformarse no solo en sus procesos internos, sino en el qué vamos a educar. Bien, la IA no es algo que va a desaparecer, no es simplemente una burbuja, que era un miedo que había muy dando vuelta por ahí. Entonces la pregunta es, hoy, ¿en qué medida las currículas de las universidades se ajustan tan dinámicamente a la realidad que vivimos? Hoy por hoy, si inteligencia artificial no está en las currículas, tenemos un problema, porque el mundo al que vamos a salir va a ser ese, pero no es solo IA, tenés un montón de cosas satelitales a la IA, ciencia de datos. Bien, tenés temas regulatorios, hay que entender el impacto de lo que estamos desarrollando, la ética en el cómo vamos realmente a desarrollar, digamos, IA de forma ética. En fin, un montón de, si querés, asignaturas satelitales que deberían ser parte de eso. Y como esto puedo estar una hora comentándote sobre otras industrias y demás, creo que el concepto acá es human-centric. Hoy nosotros en nuestra organización, por ejemplo, tenemos un concepto que se llama la innovación citizen-led, que es básicamente educar a nuestra gente, darle la tecnología y dejar que nuestro ciudadano sea el que innova. ¿Ok? Él mejor que nadie conoce sus procesos, qué cosas lo traban, y a partir de eso, utilizando la tecnología, mejore su trabajo. Eso es parte de una estrategia de transformación interna, pero después tenés que hacerlo de caras a los clientes también. Freno acá para no extender mucho más, pero creo que va alrededor de eso. Perfecto, sí, se comprendió y estuvo muy bien el aporte. Buti, y les recuerdo, 12:19, 12:20, estamos ahora sí a 10 minutos. Diría que tenemos que administrar 5:05 o 4:04 para que yo pueda decir buenas tardes, después buen mediodía. Y si alguno quiere tirarle un tip, seguramente ahí en la audiencia tenemos muchos alumnos o mucha gente que está interesada en estudiar algo. ¿Qué consejo le darían a alguien que va a empezar a estudiar cualquier profesión? ¿Qué hacemos con IA? ¿La estudia antes, durante, después? Porque no sé si las universidades van a adaptar los programas tan rápido, ni si va a haber docentes para enseñarles a promptear o algo a los chicos. ¿Qué hace el chico individualmente? ¿Qué puede hacer como para mejorar su currícula a futuro, además de anotarse en una universidad? Bueno, O cualquiera de las preguntas que eh, hice antes, las que te sientas más dale. Sí, cómodo. sí. Sí, voy a tomar lo que vos habías planteado de que se eleva el piso y también voy a tomar una pregunta que hizo Rodolfo, acá veo en las preguntas y respuestas, eh, en referencia a algo que había mencionado. Lo que preguntaba Rodolfo es si no vale la pena entrenar modelos propios, que era un poco la experiencia que yo había compartido que no terminó en buen resultado. Yo creo que sí, recontra vale la pena, pero hay que entender cuándo y dónde hacerlo. Sí, eso es un poco la respuesta concreta a tu pregunta o a tu inquietud, Rodolfo. En ese caso nosotros elegimos un camino donde no sabíamos que no íbamos a poder competir, ¿sí? Pero sin embargo, en la parte de innovación y en esto que les decía de descubrimiento de nuevas drogas, sí consideramos que tenemos capacidad de armar modelos propios para poder llegar a resultados que ninguna de las ideas existentes podría llegar, ¿sí? O por lo menos es lo que considera. Así que la respuesta es sí, pero hay que elegir bien dónde y para qué. Em, y esto que vos decías, Alejandro, que también está relacionado con lo de Rodolfo, de que se eleva el piso, coincido completamente. Em, y en algún momento se va a hacer, yo creo que se va a hacer la distinción, porque hoy se habla de que un proyecto o un emprendimiento tiene IA, pero en algún momento se va a hacer la distinción de empresas que hacen un rapeo de la IA, o sea, utilizan los modelos existentes de lo que hoy en día se llama AI First, ¿sí? O sea, una empresa que surge a partir de la IA, donde el centro es la IA y esto es lo que comentaba recién, poder armar modelos propios y que la IA sea el centro.
Entonces, esto de hacer rap de las soluciones existentes de IA, yo creo que va a ser algo que esté en todos los emprendimientos, en todos los proyectos, como lo fue la web en los 2000, como lo fue las apps un poco más adelante, y como lo será el uso de las herramientas o de los modelos existentes de IA. ¿Está bien? Y hoy en día yo creo, para usar el último minuto, le dejo la parte de educación a Guido. em, respecto al o podemos discutirlo, respecto al ecosistema, creo que también lo había mencionado Guido, hay mucho interés de los VCs en invertir en este tipo de soluciones, todavía en soluciones que incluso no sean AI first, ¿sí? Así que es el momento oportuno de emprender, ¿sí? Porque después yo creo que eso va a bajar un poco la ola de la inversión y va a ser un poco más difícil, va a haber más competencia. ¿No ven? Así que es un buen momento para invertir también pensando en el dinero necesario para avanzar. Gracias, Matías. Se me ocurre una idea antes de darle la palabra a Guido. Anselmo Butti Greenbaum, ABG. Si quieren, le dejan ahí en el chat su mail o el dato que les guste de contacto, porque tenemos un montón de gente preguntando y no le vamos a poder dar las respuestas hoy, pero tal vez algunos de ustedes quieran tomarse el trabajo a posteriori de contestar esas preguntas, o viceversa, gente que quiere hacerle nuevas preguntas luego de este encuentro presencial pero virtual. Así que si quieren en el chat ponen sus mails, los que quieran, o el Twitter, o lo que les resulte más cómodo, el Telegram, etc. Pensaba, me gustó lo que dijiste, Matías, me hiciste acordar cuando hablábamos de dot-coms versus brick and mortar, Guido, ¿te acordás, no? Las empresas que habían nacido a partir de la web versus los viejos dinosaurios pesados de ladrillo que tenían que adaptarse, internalizar y comprender, y por supuesto con el legacy enorme de tirar los ladrillos y agarrar las computadoras. Me gusta el concepto de las nativas IA o AI native, me gusta el concepto, empresa que nace directamente. También estoy viendo el concepto, volviendo un poco a los temas de Pablo, el concepto First AI, ¿no? O First AI, sorry, ¿no? Donde como directiva para los gerentes de toda la empresa, che, muchachos, todo lo que piensen en resolver o hacer a partir de ahora, primero piénsenlo desde la IA, ¿no es cierto? Sería una mezcla, ¿no? Una solución buena para las brick and mortars actuales de cómo decirles que peguen el salto, crucen el chasm, como decía Moore, en este caso el chasm de la IA, pensando en solucionar los problemas a partir de las herramientas de IA, ¿no? Sería un atajo para aquellas empresas que no nacieron IA. Y los que no, bueno, a poner una empresa de IA. Guido, te queda el cierre. Bien, tengo muy pocos minutos y tantos Sí, temas para hablar y capaz tantas que nos dejan preguntas, pasar, entonces capaz que nos dejan voy a pasar un tratar minuto o dos. voy a ir muy rápido, voy a tratar de Vaya rápido. recorrer temas que dejaron ustedes muy inteligentemente ahí latentes para que yo pueda hacer comentarios. Bueno, el primero era uno también que a mí también me lo despertó Matías, que dijiste vos. Yo me acordaba en mi época, en los 2000, que te preguntaban, ¿viste? ¿Son de una compañía tradicional o brick and mortar o digital? Y como que había un Chinese Wall y eras de una o de otra, y bueno, con el tiempo, ¿viste? Las digitales se transformaron en una compañía tradicional y las tradicionales, entonces al final todo lo mismo. Eso está Sí. pasando lo mismo con AI, entonces claramente esa, básicamente, conjunción va a ocurrir. El otro tema y yo tiro los temas y dejan claramente como para curiosidad que si yo tiro los temas no voy a poder profundizarlos. El otro tema también que surgió en la conversión, que también lo dijo Pablo, ¿sí? Es las empresas históricamente, ¿para qué están? Para resolver problemas del ser humano, ¿sí? Es decir, ¿quién construye valor? ¿Sí? Una empresa o un servicio que soluciona problemas que tiene alguien y es mucho más barato pagarle a ese alguien o esa empresa que hacerlo uno mismo, ¿no? Entonces el costo de fabricación es más barato que el precio de venta, ¿no? Entonces, y la primera pregunta que te hacen los VCs cuando vos vas con un plan, te dice qué problema estás solucionando y cómo lo pensás resolver. Entonces, un tema que yo quería plantear acá también de IA y que también surgió es la diferencia entre lo que es disrupción digital o transformación digital, que son palabras, ¿sí? Que se vienen usando de la vieja época también y que también es aplicable al mundo de IA. Y no es lo mismo, ¿sí? Una cosa que la otra. Transformación digital es básicamente yo estoy resolviendo un problema de una manera con un paradigma, ¿sí? Y la
Transformación digital es adquirir, implementar tecnología para poder seguir resolviendo ese problema de la misma manera de forma mucho más eficiente. Eso es transformación digital y es muy válido y está buenísimo. Disrupción digital es resolver ese problema con un paradigma totalmente distinto al paradigma con el cual se venía resolviendo hasta el momento, cambiar las reglas de juego y usar la nueva tecnología para resolverlo de paradigma distinto. Es muy importante tener en cuenta esas dos diferencias. Y voy a ir a dos ejemplos rápidos que también los tiró Pablo. Uno es Netflix, ¿sí? ¿Cómo se resolvían los problemas? Al principio, Blockbuster, ibas, comprabas, pum, pum, pum. ¿Cómo lo resolvió Netflix? Es, no vengas hasta un Blockbuster, yo te lo envío por correo, ¿sí? El CD directamente. Claramente cambió el paradigma. Y Netflix es la única compañía del mundo y en la historia del planeta Tierra que se disrumpió a sí mismo. En general, las compañías nunca se pueden disrumpir a sí mismos. Lo que termina pasando a veces es que terminaste comprando a tu disrumpidor y lo absorbiste, ¿sí? Cosa que Blockbuster no lo hizo. Entonces, Netflix se disrumpe a sí mismo con el streaming y se compite a sí mismo. Ya llegó un momento, incluso que no sé si se acuerdan, que hicieron un spin-off de las dos compañías justamente por tema de evaluación. Y un ejemplo mucho más arcaico todavía es cuando vendían, para quien sabe de historia, los hielos, cuando no existían las laderas hace ya 100 años, ¿sí? Los que vendían los hielos, traían los hielos de la Antártica, ¿sí? O de los, es decir, los subían a un barco, cortaban los hielos, los trasladaban hasta Europa o Estados Unidos, los cortaban, se perdía el 90% del hielo y se vendía el resto. Los disrumpieron las fábricas de hielo, ¿sí? Y después a las fábricas de hielo los disrupieron las heladeras y ninguno fue el dueño de los demás. Y lo mismo cuando miras que los inventores de los diarios no fueron los inventores de la radio, los inventores de los radios no fueron los inventores básicamente de los canales de aire y los inventores de los canales de aire no fueron los inventores de los canales de cable y tampoco los de internet, ¿no? Claramente, como pueden ver, las disrupciones siempre son externas por tema de paradigma y por temas de cultura y eso hay que tenerlo en cuenta y lo mismo se aplica para el mundo de AI. Y el último comentario, que ya me fui de tiempo, es la teoría y la práctica. Aprendizaje a partir de ahora es aprendizaje aplicado. Cualquier cosa que quieran aprender tienen que asegurarse que es aplicado. Lo que tienen que pensar es cómo desarrollar habilidades, ¿sí? No es teoría, porque la teoría te la da ChatGPT automáticamente, le preguntamos a ellos. ¿Sí? Entonces, ¿en qué me tengo que poner a estudiar? No es estudiar y aplicar. Estudiar y aplicar. ¿Cómo lo aplico? Mucho prueba y error, probar herramientas, desarrollar herramientas. Esa es la manera hoy del aprendizaje. El aprendizaje no es teórico, sino que el aprendizaje es aplicado. Eso es todo. Muchas gracias, Guido. Bueno, miren, 12:30, qué perfección. Yo vengo de una familia donde el vapor, los trenes, la revolución industrial, ¿no? Mi abuelo decía que lo importante del tren era que llegara a tiempo, eso es lo fundamental. Después, a partir de eso, venían todas las otras cosas, los beneficios, pero primero que lleguen en horario. Era muy estricto con el tema del horario de los trenes. De hecho, cuando vino a Argentina terminó trabajando en Ferrocarril Central Córdoba, ¿no? Que para algunos es un equipo de fútbol, pero en un momento eran unos trenes. Y para él la importancia del horario. Bueno, yo no soy tan cumplidor de los horarios, pero hoy me pude lucir gracias a ustedes. Así que bueno, nada más que agradecerles a Claude, a Grok, a ChatGPT, a Pablo, por supuesto a Matías y también a Guido, a Edelmar, que ya lo veo sonriendo, por haberme abierto la puerta, y a Marcelo De Vicenzi, por supuesto, por haberme invitado a entrar a este evento otra vez. No aprenden, no aprenden, vuelven a invitarme, no aprenden, y yo vuelvo a hacer lo que puedo. Pero creo que esta vez ha salido muy bien, y es gracias a nuestros 6 panelistas y a nuestro maestro de ceremonias, Edelmar. Gracias a todos, buenos días, sigan en el evento. Hasta luego. Bueno, doctor, en primer lugar yo el agradecido, por supuesto a todo el panel, por supuesto a su presencia, que vamos a seguir insistiendo, Alejandro, ¿qué va a ser? Esto va a seguir así, hasta que no cumplamos los 30 años del Citi vamos a seguir, ¿no le parece? ¿Ves? Vos dale, 30 años, dejame hacer la cuenta. Bueno, voy a tener que hacer un esfuerzo. Según mi médico, voy a tener que hacer un esfuerzo. Pero a ver, ahí el médico informático me va a decir que la tecnología está mejorando mucho. Exactamente, va a ayudar en Que, ese aspecto, Matías, que que la claramente lo tiene. torvastatina plus va a venir muy bien. Bueno, Gracias, nuevamente Edelmar. muchas gracias y convoco Un al abrazo decano a que sí nos todos. acompaña, al doctor Gracias, De Marcelo. Vicenzi, por favor.
Gracias. No, me sumo al agradecimiento, Guido, realmente una claridad propio de un emprendedor serial, como te presentó Alejandro, creo que fue lo que más realmente te describe, con una visión y una claridad en las definiciones. Me quedo con el tema de esto de que dijiste, la educación, ¿no? Que hoy la educación no es teoría, sino es práctica, y no me cabe ninguna duda, porque hoy no hay mejor teoría que lo que nos puede llegar a dar la guía. Hoy tiene la capacidad de trabajar en milisegundos, nanosegundos, tener toda la información, Big Data al mismo tiempo y nosotros lamentablemente como fuimos diseñados biológicamente, nos alcanza nada más que para mirar 6 cosas a la vez. Así que si queremos jugarle en esa cancha, seguro que vamos a perder. Mati, sobre todo tu conocimiento, tu espíritu emprendedor, la medicina, la tecnología, la combinación. Es decir, la verdad que un emprendedor que sinceramente, bueno, lo sé de motus propio por el trabajo que he hecho con vos y con este tipo de actividades. Y la verdad que estoy muy orgulloso que una empresa tan importante con la temática que trabaja tu empresa o tus empresas realmente sea argentina y tenga la capacidad de tener la visión de negocios al mismo tiempo. Porque a veces las ideas son muy buenas, pero son difíciles de concretar. Y vos, Pablo, ¿qué más puedo decir? Bueno, realmente un socio de una de las empresas más encumbradas, que es Pricewaterhouse, es decir, esa visión de negocio, y creo que ustedes desde la empresa, de lo que ustedes ven, los casuística, tienen una pasarela realmente de negocio. Así que creo que dejaron el pie y la puerta como para empezar a ver qué es lo que produce nuestra sociedad, ¿no? A ver qué es lo que viene, los jóvenes. Ahora viene el CITE, vamos a entregar los premios a los mejores trabajos de investigación, tanto de doctorado, maestría, especializaciones, carreras de ingeniería y demás. Y bueno, para eso acá la tenemos a Claudia, ¿no, Edmar? Así es, doctor, así es. Comenzaremos justamente con esa parte y obviamente excelente el pie que nos ha Perdón, me dado olvidé de también. saludarlo a Alejandro, perdón, me olvidé de saludarlo. Ah, no importa. Y Alejandro, que ya, la verdad que Alejandro lo veo y me acuerdo hace más de 20 años, más de 23 años que realmente nos conocemos, y la verdad que siempre es un placer la Mucho sabiduría. más de 20, Marcelo. Mucho. Digo más, no nos cruzamos que nos cruzamos creo que hasta en el liceo, así cuando fuimos al secundario. Así que me parece que me encanta poder realmente tener una visión crítica de lo que es y analítica, como realmente te caracteriza, de lo que es la tecnología y lo que puede hacer por nosotros. Bien, muy bien. Yo ahora le voy a pedir justamente a nuestros asistentes que den su opinión en la encuesta que nosotros tenemos, así que luego les comentaremos los resultados. ¿Le parece, Alejandro? Dale, que contesten la encuesta, pasales el CBU también, ¿sí? Bueno, estupendo. Bueno, Hay que muchas emprender, gracias. hay que emprender. Chao chicos, gracias a todos. Que sigan bien. Abrazo No, Y grande. gracias. nosotros, doctor, Chao, vamos a seguir gracias. entonces ahora, como usted bien decía, en primer lugar, recordarles a nuestros asistentes que pueden seguir tuiteando, ¿no es cierto? Bueno, ¿y qué le parece, doctor, si le pedimos a la gente del Community Manager que nos cuente también un poco qué es lo que ha pasado en principio en esta mañana sobre la opinión externa, ¿no es cierto? ¿Cómo Daniel, andan? ¿Todo ¿estás por bien? allí? Acá Hola, ¿cómo estoy. ¿Cómo estás? están? ¿Cómo te va? Un Contanos un placer poco. nuevamente participar de este congreso y es algo que estamos visualizando en todos los comentarios en las redes. Son todos positivos. Hay una cantidad de interacción impresionante. En un momento llegó al pico de más de 1000 personas participando del congreso. En tendencias estamos en el número 8 y un dato no menor que es el City está entre las últimas 24 horas entre los 10 más tuiteados. O sea que ahí se visualiza en tan pocas horas porque comenzamos a las 10 de la mañana, así que un éxito total. Obviamente les agradecemos a todos los que participan y les pedimos que sigan haciéndolo. Luego del receso se van a dar los primeros dos ganadores del bloque 1, innovación, y bloque 2, emprender. Y también te pido un minuto para agradecerle a las empresas que nos están apoyando y que dan varios de los premios que se están dando en el Congreso. Vamos a mencionar en cada salida a algunas empresas. En este caso, a Revista Innovación, que es
tienen contenidos especializados en seguridad electrónica. Alocativa, empresa de Rosenthal Inversiones que ofrece garantías de alquiler para viviendas, consorcios, inmuebles logísticos e industriales. Firmia, que es una plataforma de firma electrónica que permite gestionar la firma de documentos de manera ágil, segura, legal y 100% online. Segured, que es un sistema de alarmas para hogares, un monitoreo 24/7. Y Huawei, que obviamente es una de las empresas líderes y impulsan un mundo conectado e inteligente. Muchísimas gracias a ellos y vamos a seguir compartiendo en las próximas salidas. Muchas gracias, Daniel, a vos, y obviamente te vamos a convocar nuevamente más tarde para que nos sigas contando cómo avanzamos con el Congreso. Gracias.